Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y es un placer tener a John Rosenstern con nosotros, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, Josh Rosenstern y Dave Smith. Y yo estaba pensando mientras estaba leyendo esta página acá, recibí una carta de el senador Barry Goldwater. Él estaba en el hospital por un periodo de tiempo, estuvo allí. Nunca lo conocí personalmente, pero aprecié mucho el recibir esta carta. Y él me dijo, teníamos un panel así como este, y muchas de las personas en el panel, yo sé que el doctor Gray los conoció a todos porque él los contrató. Y estábamos hablando de temas como este, y él dijo, esto me ha ayudado más que cualquier cosa que yo he tenido aquí en el hospital. Y me ha fortalecido, me ha ayudado, y yo realmente que lo aprecio. Y él fue muy amable al escribirnos, y yo lo aprecié eso pues en gran manera. ¿Que no necesitamos hermanos como ese? Oh, claro que sí. Necesitamos hermanos como Barry Claro que sí. Goldwater Así ahora es. mismo. Hermano Swagger, sé que en el programa pasado tratamos bastante con ansiedad y depresión y solo quiero recordarle a la gente que los que me conocen saben esto, pero la mayoría probablemente no. Yo sufrí 20 años con los problemas más grandes de ansiedad y mi hijo puede atestiguar de esto. Habían Debilitante. días en los que yo no podía salir de la casa, literalmente. John, y pero yo- ¿qué quieres decir que sufriste? ¿A qué te refieres? ¿Cómo te afectó eso? Hermano Swagger, yo no podía viajar, no podía salir de la casa, ¿A no qué te podía conducir refieres por con la que no calle. podías salir de la casa? Tenía unos ataques de pánico enormes, sentía como que el mundo se me estaba haciendo pedazos, sentía como que me iba a desmayar. Jamás lo entendí porque nada sucedió en mi vida que, en mi opinión, hubiera podido causar poder reaccionar de esa manera. Nunca le tuve miedo a nada. Solía trabajar en edificios altos, ponía yo ladrillos y bloques de cemento. Yo lo hacía, no había nada demasiado peligroso para no intentarlo por lo menos una vez. Pero era un espíritu que me agobiaba y Josh recuerda, Josh tenía que ir a Oh, sí. recogerme para venir al programa. Ahora, lo gracioso es de que una vez que me ponía delante de un micrófono y una cámara, estaba bien. Habían cosas que podía hacer que la mayoría de la gente tiene miedo, que eran más fáciles para mí hacer, que es Yo lo era el que- chofer de la señora Eres el Daisy. chofer de la señora Daisy, perdón. Sí, no Pero podía ir yo a sé lo ninguna que se parte. siente, que la gente sienta ese agobio y ese daño. Sí. Sé lo que es hablar con consejeros, aún con aquellos que conocían el mundo de psiquiatría, que hablaban conmigo y su respuesta al final del día era medicamento. Lo traté creo que como 3 días Amén. y me di cuenta de que no es la respuesta en lo absoluto. Actualmente hay más personas contemplando el suicidio y Sí, sí. muchos de estos jóvenes, cuando Así es. tienen todo Sí. por qué vivir, Correcto. piensan en quitarse la vida. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa que esto suceda? Desesperanza. Así es, No tienen sí. esperanza. Ven al mundo, ven sus vidas y no tienen absolutamente nada de esperanza. Sienten como que no tienen razón para vivir, sienten como que no valen nada, sienten como que han estado, y bueno, muchos de ellos han pasado situaciones horribles, pero han estado tan dañados que no tienen valor para ellos. Sí, sería mejor morir que vivir la vida en la que están. Y estamos hablando no de personas en sus 50s y 60s, estamos hablando de adolescentes, jóvenes adultos, niños en adolescentes. la primaria, en la secundaria, jóvenes adultos, millennials, gente de mi edad que tienen familias y carreras. Y el Señor es la única solución, no es una de La varias, única. es la Correcto, así única es. solución. Correcto. Pero yo temo que muchas iglesias a las que se visitan, si visitan alguna, la mayoría de la gente no visita las iglesias, pero a las pocas que se visitan no se recibe mucho, mostrando que no hay nada ¿Sabe? allí. Cuando la gente es joven así, o hay una situación familiar muy fuerte, doméstica en el hogar, o un problema físico, pero existe y necesitan ayuda. La respuesta es Cristo. Aun Sí. si un adolescente tiene una familia muy difícil,
el adolescente puede ir a Cristo Así y es. llegar a Así Él. es. ¿Cree usted que lo que aprenden en las escuelas públicas también es lo que impone sobre ellos estos sentimientos de desesperanza? Yo, en la Definitivamente. iglesia donde crecí, una joven empezó a visitar esa iglesia. Su papá estaba tan molesto con ella porque ella llegaba a la iglesia. Ella tenía tal vez unos 12 años de edad y él se molestaba mucho. Su papá realmente, él odiaba al Señor, odiaba a la iglesia y le dijo, yo voy a pagar por la universidad de tu hermano. Y si tú insistes en ir a esa iglesia, yo te voy a negar a ti el pago de la educación. Solamente vas a ir a la secundaria. Y aún así ella llegaba a la iglesia. Ella seguía llegando a la iglesia. Se escapaba de la casa para ir a la iglesia. Y Alabado así era su Dios. interés. Muy peligroso para ella, ¿no? Para esta joven hacer las cosas así. Pero yo pasaron los años y estaba predicando, creo que fue en Kansas City, Missouri, en el Coliseo de esa ciudad. Y después del servicio, uno de los predicadores se me acercó y me dijo, hermano Swaggart, aquí hay una joven, no muy joven en ese momento, pero hay una joven acá que quiere verle, quiere hablar con usted. Y yo le dije, ¿quién es y qué necesita? Y me dijo, bueno, yo realmente no lo sé, no tengo ni siquiera su nombre, pero ella dice que usted la conoce. Entonces yo fui a la parte donde estaba ella, Francis y yo fuimos allí, no la reconocí, yo no la había visto ya en 30 y tantos años o más. Y ella me dijo, hermano Swagger, ¿se acuerda de mí? Me dijo su nombre e instantáneamente, obviamente la recordé. Yo no sabía que ella vivía en Kansas City. Y ella me preguntó cómo yo estaba y le pregunté, ¿y cómo estás? ¿Qué haces? Me dijo, soy abogada. Pero su hermano, en el que su papá había puesto su esperanza, se graduó de la Universidad de Luisiana y sucede que robó un banco Oh, no. casi Dios mío. inmediatamente después de la graduación y terminó en la prisión. Y esta joven siguió viviendo para el Señor. No se detuvo. No dejó que nadie la detuviese. Siguió viviendo para Dios y me dijo, todavía soy salva y Aleluya, llena del aleluya. Espíritu. Alabado Dios. Y realmente soy abogada, me dijo. Y qué bendición. El Señor ha sido bueno conmigo y, y yo estoy seguro que esta joven, ella tenía tal vez 12 o 13 años cuando empezó a llegar a la iglesia y yo no recuerdo qué causó que ella llegase, pero sin lugar a dudas fue difícil para ella, ¿no? Su papá la había amenazado como lo hizo pero ella no permitió que eso la detuviese y Amén. esa es la llave. Si se Sí. hubiese detenido y hubiese cedido, si se hubiese rendido y hubiese dicho no puedo llegar a la iglesia, yo no creo que se hubiese Sí. Amén. graduado de la universidad con ese título. No creo que hubiese sucedido, pero el Señor estuvo con ella y ella Así con es. él. Aleluya. y y esa es la solución, Dios esa es la responderá. Sí. respuesta. No importa lo que aquella persona esté sintiendo, qué tan destituido, tantos hogares están destruidos, una perdición, el alcohol, las drogas, la profanidad, la vulgaridad, la suciedad, realmente es algo horrible. Y no hay Y respuesta en el el mundo. problema de incesto, Oh, en donde sí, niños están siendo victimizados, sí, niñas también. La perversidad está muy es desenfrenada. horrible, es horrible. La sociedad está muy depravada, pero lo que usted está mencionando con esta jovencita, su fundamento, ella se salía por la ventana y venía a la iglesia. Su fundamento estaba siendo edificado, era la roca sólida, Así Jesucristo. es. Uno puede edificar una casa en lo que sea, de educación, éxito, riqueza y todas estas cosas, pero cuando lleguen las tormentas de la vida, no permanecerán contra ellas si está edificada en la arena, Extrañamente, sino en la su roca sólida. papá era un apostador profesional Dios. y es un poco gracioso, ¿no? Pero
estaban recogiendo dinero para pintar la iglesia y él dio, creo que fueron $50 o algo así. Y él cambió esto, no recuerdo muy bien ahora, desde que eso sucedió. Alguien le preguntó al pastor, al hermano Cobreth, ¿usted quiere decir que usted recibe ofrendas de este hombre, que es un apostador? Y el pastor dijo, bueno, eso ha estado en las manos del diablo por demasiado tiempo ya. Aleluya. Más nos vale ponerlo para buen uso. Gloria, sí. Es mejor utilizarlo Sí. de la mejor manera. Permítame De acuerdo. incluir otra cosa que está teniendo un impacto sobre la gente, y esas son familias sin padres. Así es. Oh, La no. tasa de... La comunidad afroamericana vive eso Y horriblemente. era una de las áreas Lo más era, fuertes lo era. unas décadas atrás, pero miramos el impacto del gobierno. El sistema de beneficios sociales ha destruido las familias de la minoría, pero el aumento de subsidios por una familia sin padres, alcohol, drogas, encarcelados, abusadores, el impacto es tremendo. Y por supuesto, aún más importante que eso es la familia cristiana, pero una familia unida, y miramos nuestro gobierno aún atacando los hogares. Esa es una de las áreas que están atacando aún, y estamos viendo los resultados. Estás en lo cierto. Sin Dios no hay esperanza, ¿no? Como dijo Sí. Josh en una previa programación. Hermano Swagger, esa historia que usted contó es muy inusual, como usted lo sabe. Oh, sí. El joven de 12 años típico se iría de la iglesia y entraría al mundo y desperdiciaría su vida. Pero Dios estuvo en ella y esa iglesia, imagínense, oraron, le ayudaron mucho de alguna manera y ella terminó siendo una abogada cristiana. Es un testimonio maravilloso. Lo es. Realmente no hay muchos que pueden hacer eso. No muchos lo pueden hacer. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. No se muevan. Estamos de vuelta. Dave, vamos a leer esto otra vez, el versículo 7, por favor. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hacer fue incorrectamente sustituido por los traductores. Toda persona que es salva es un santo, y es así por Cristo y lo que Él hizo en la cruz, Gracia que viene mediante la cruz. y paz Paz santificadora. tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Presenta la Trinidad con el Espíritu Santo inspirando estas palabras. Paz y gracia, o gracia y paz, como Pablo usó estas palabras, esa es la cura para muchos, muchos problemas. Si leemos la mayoría de las epístolas de Pablo, él las De esta empieza manera. con esa introducción. Así es. Gracia y Ese es paz el sea a saludo que vosotros. Sí. utiliza. Antes de que una persona sea salva, lo único que puede conocer es muerte e infierno, destrucción y perversidad. Pero cuando somos salvos, todo eso cambia y cambia a gracia y paz. Todo Amén. cambia cuando la persona le entrega verdaderamente su corazón a Cristo y ahora gracias a Dios que el saludo y la realidad es que es gracia y paz. Y todo es por causa de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No nosotros, sino Y Él. no hay sentimiento como una aplicación de la gracia y la paz al corazón de una persona. Es la razón por la cual el creyente necesita una vida de oración, necesita el estudio de la Sí. palabra, necesita prepararse. Y sé que lo he leído esto completamente en una revista Selecciones, años atrás. Una pareja, este hombre había perdido su trabajo y ella todavía tenía su trabajo, pero tenía que tratar de trabajar 2 trabajos para evitar perder el hogar. Ahí, y el niño empezó a hacer cosas mal en la escuela, pero ella vio su situación y dijo, cuando leí esto en una revista Selecciones, de hecho, que solamente el Señor podía ayudarles a salir de esa situación. Ella bajaba a su sótano cada mañana antes de irse a trabajar y su esposo empezó a ir con ella, a orar allí,
a buscar a Dios, necesitamos tu ayuda. Y las cosas Sí. cambiaron, gloriosamente cambiaron. Él pudo conseguir un buen trabajo y no había podido conseguir nada, 3, 4, 5, 6 meses. Y, y los hijos empezaron a avanzar. Y si realmente muchos cristianos hoy en día no oran, nunca buscan a Dios. Sí. Realmente Amén. la Biblia es un libro que no Así se lee. es. Realmente ya nadie lo lee. Fue popular un escritor que habló de la oración. Él dijo que en la cúspide del orgullo, la falta de oración existe. Cuando uno no ora, es lo que él considera que eso es la cúspide del orgullo, Sí, porque uno le dice a Dios que Así, no le así es. necesitamos. Muy Así bien, sí. que Así es, uno no así pudiera ser es. más orgulloso que dejar de orar. Eso es Eso lo es que él escribió, excelente el decir porque, eso. dicho, sí, porque bueno, uno le está diciendo a Dios, no le necesito, cuando obviamente no podemos vivir día tras día. La gente dice que el cristianismo es simplemente una muleta. Bueno, si es una muleta o lo que sea que usted quiera llamarlo, yo Yo lo necesito mi quiero, claro relación que con sí. Dios. Yo no puedo Exacto. entender las cosas por mí mismo. sí. Así que yo con mucho gusto aceptaré eso, y quería leer algo rápidamente acerca de donde dice llamados a ser santos. Charles Spurgeon dijo que no somos llamados porque eran santos, sino que se hicieron santos a través de ese llamado. Creo que eso es una muy buena manera Sí, de presentar lo que Dios usa a gente imperfecta y los llama y se convierten en santos por causa de ese llamado. Amén. Si no fuese Sí. por Dios, si la perfección sin pecado fuese un requisito para el ministerio, entonces ninguno pudiéramos estar en el ministerio. ninguno de los grandes de la Ninguno Biblia de los grandes de tampoco. la Biblia tampoco. Todos estuviéramos en problemas, pero gracias a Dios por causa de su llamado nos hicimos santos y Así podemos, es. podemos tenerlo, tener esa seguridad y, bueno, sí, No importa quién sea esa persona que nos está viendo y no importa el nivel de sus problemas, si ellos lo hacen un hábito, empezando el día de hoy, empezando mañana, un tiempo de oración, hermano Swagger, no tengo el tiempo. Bueno, usted está más ocupado de lo que debe de estar, porque está tratando con algo ahora que puede cambiar su vida completamente. Y separa tiempo cada mañana. Y si solamente son 15 minutos, y le dice al Señor, le cuenta sus problemas, le dice lo que usted necesita, lo que piensa que necesita, pide su ayuda, busca su rostro, ese periodo de tiempo, y lo hace un hábito cada mañana, 7 días a la semana, y lee un capítulo en su Biblia. Si usted hace eso, lo sigue haciendo, verá que las cosas van a cambiar. así es. Verá situaciones que empezarán a cambiar. Usted comenzará a cambiar conforme al Espíritu de Dios le ayuda, porque Él nunca ha rechazado a nadie. Alguien dice, bueno, yo lo traté. No, 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 usted no ha tratado nada. Si verdaderamente quiere ir ante el Señor en lo que acabo de decir cada día, le prometo lo siguiente, las cosas cambiarán. Usted Tenemos que, cambiará. Y la vida será más que una lucha y una batalla, será una bendición. Trátelo. Haga lo que le estoy sugiriendo y encontrará que las cosas cambiarán. Si usted no se detiene, ¿no? Si usted no dice, bueno, 1 o 2 veces yo no tengo el tiempo, realmente será tonto si toma esa posición. Una ¿Ya? gran manera, hermano Swagger, para que la gente pueda comenzar con esto es, aún antes de que uno hable del problema, hay que tomar un momento para agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho. Si uno comienza, yo hablo personalmente, cuando yo comencé mi tiempo con el Señor, dándole gracias por su gracia y misericordia por el Calvario, y uno comienza a pensar en todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que tenemos en Cristo, todos esos problemas y quejas simplemente, bueno, se quedan atrás, porque después de que uno termina de alabar y agradecerle, cuando su espíritu comienza a moverse en ese tiempo, realmente nosotros le estamos dando a Dios nuestra alabanza, pero Él nos da tanto, muchísimo más en nuestro tiempo de oración. Hay que comenzar con un espíritu y actitud de gratitud.
entrar por sus atrios con acción de gracias y alabanza. Eso cambiará todo el curso porque alguien dice, bueno, yo voy a orar, pero se siente como que no estoy avanzando. Las oraciones no están traspasando nada, nada sucede. Hay que comenzar a alabar a Dios y vean qué es lo que va a suceder solo con alabarlo y adorarlo. Es algo que será con la mayoría. Con la mayoría será difícil en ocasiones, Así es, ¿no? sí. Pero esa es la situación. Pero si esa persona no se da por vencido, Correcto. entonces continúa, las Hay cosas una cambian. alabanza antigua que dice, cuenta tus bendiciones Una y por nómbralas una por una. Y Así es. ese principio es muy, muy cierto. Cuando uno comienza a nombrarlas una por una y uno ve lo que Dios ha hecho en la vida y de lo que nos ha sacado, bueno, hay Soy tantas cosas por las bendecido, que soy tenemos que estar bendecido. agradecidos. Cuando me acuesto a cuando despierto, soy bendecido, bendecido, alabado Dios. Gloria. Amén. Pero Adelante. mire, no, adelante. Iba a decir que hay que escuchar con quién estamos hablando cuando entramos a oración. Disculpa, John. Sí. Lo acabamos de leer. Es Dios el Padre. Ahí el está. Señor Jesucristo. Exactamente. Sí. Estamos Alabado hablando con Dios. Dios, ¿verdad? Aleluya. Aquel que dijo, hágase la luz, aquel que Aleluya. solo con su palabra creó todas las cosas. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, hablando de Cristo, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento. Él es a quien nosotros vamos, al que lo conoce todo. es. Él conoce nuestro corazón e intenciones, conoce el principio del fin. Cuando nosotros vamos a Él en fe y creemos, yo sé que responderá. Aquella mujer no sabía lo que iba a suceder. Exacto. Ella era gentil. Realmente, como se le dijo, una perra. Elías le dijo, hágame pan y démelo. Ella le respondió, bueno, lo que tenemos yo lo iba a hacer para mi hijo y yo y morirnos de hambre, porque no tenemos nada más. La nación está en medio de una hambruna. Y ella tuvo que tomar una decisión. Así es. Yo hago lo que este hombre me está diciendo que haga o le digo que se olvide de eso, porque eso es todo lo que tenemos. Correcto. Mi hijo y yo es todo lo que tenemos. Y él le dijo, traiga sus vasijas, vamos a llenarlas con aceite. Y ella trajo vasija tras vasija, una tras la otra, las trajo todas. Pero ella tuvo que tomar una decisión, ¿saben? Tuvo Fe, que tomar así una es. decisión. Yo le creo a este hombre, él está pidiendo que yo le dé todo lo que tengo, no me queda nada. Mi hijo y yo vamos a morir después de esto. Nos vamos a morir de hambre, pero ella tomó la decisión. Yo voy a hacer lo que usted me dice que haga. Saben, un tiempo atrás el hermano John predicó un domingo acerca de cómo él sentía que el Señor le había dicho que en estos años íbamos a ver muchos milagros físicamente. También estoy creyéndole a Dios que vamos a ver a mucha gente sanada mental y emocionalmente. Sí, amén. También que esas enfermedades como ansiedad y bipolarismo, nada es demasiado difícil para Dios y que Amén. Dios va a libertar a la Yo gente lo creo. de estos Yo lo problemas mentales. Así es. Y yo Alabado solo Dios, sí. quería compartir Yo eso. creo eso, definitivamente que lo creo. Si me permite, sé que solamente nos quedan unos segundos. Lo que usted habló acerca de esa viuda y el profeta Elías, la vasija de aceite no cesó y la harina no se acabó. Ella era viuda, no tenía esposo y la sociedad, ellos tenían hambre, no había lluvia. La sociedad, el gobierno, no podía hacer nada por ella. A ella se le habían acabado los recursos, Así es. pero el profeta No había llegó riqueza. y la palabra de Dios llegó y el Señor proveyó. Así que es el mismo principio, Dios no ha Hablaré cambiado. con ella cuando llegue a la gloria. Quiero conocer esa historia. Aleluya. Bueno, creo que Amén. hemos tenido una excelente Aleluya. programación hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.